El 80% de las mordeduras son dentro de la casa y dentro con personas de la misma familia. En la situación sociológica sobre todo. ¿Por qué pasa en esos barrios? Pasa en todos los barrios, pero hay barrios en los cuales es mayor, sobre todo debido a la falta de limitación de las casas. El mismo propietario tiene que tener una responsabilidad porque el animal agresivo ya es más, hay personas que hasta tienen una serie de una patología, hasta gozan, decir, no, yo tengo un perro malo. O sea, vos podés tener un perro que sea cuidador, agresivo, pero tiene que estar encerrado. Malo, claro. Pero además el tema es que está libre. Pero la mayoría, hay otro tema que es fundamental, que el 80% de las mordeduras son dentro de la casa y dentro con personas de la misma familia o parientes o la visita. Por eso hay que tener, o sea, el manejo del animal, que no solo el agresivo, de cualquier animal que muchas veces ni siquiera llegó a morder, pero en algún momento vos decís, che, pero ¿por qué mordió? Bueno, a un chico de 2 años o a un bebé o a una persona. ¿Qué pasó? Bueno, para empezar, no estaba en esa familia, puede llegar un chico a la familia, hay que saber si el animal siempre te avisa, para empezar primero, que no le está gustando la situación.